¿Qué tal? Bienvenido, qué gusto. Muy buenas tardes. Bueno, allá no sé si son buenos días, creo que es México, ¿no? Acá acaba de ser buenas tardes, son las 12:02, así que ya son buenas tardes acá también. Qué gusto, una entrevista, una plática muy esperada. Aquí en México se dice, te diste a desear. Me hiciste esperar bastante, pero ya por fin aquí estás. De verdad que qué gusto, bienvenido a este espacio. Y bueno, qué maravilla. Bueno, Cuéntanos. el gusto es mío y perdón si tardamos tanto en poder congeniar este diálogo, pero en cuarentena, cuando parece que supuestamente todos tenemos que estar más improductivos, a mí me están llamando constantemente para este tipo de diálogos, así que estoy con un caos en este momento. De hecho, No, acabo de no, entrar tarde un minuto porque venía de otra charla que estaba dando para España. no, te creo, te creo. Veo tus entrevistas y tus lives muy seguido y soy fan. ¿Para qué te voy a decir que no? Soy fan. De verdad que eres un gran descubrimiento de esta pandemia para mí. Así que No, bueno, gracias. qué alegría tenerte aquí. Les contaba que estamos en tiempos, bueno, el feminismo y la igualdad de género no es algo nuevo, es algo que se viene dando con los años, es algo por lo que hemos estado luchando las mujeres. Y de hecho me hiciste reír muchísimo con un meme que subiste de que presionaste el botón. Mira, yo vi que mucha gente No subió sabes ese cómo meme, me ¿no? reí. Particularmente yo no lo entendí mucho porque no veo películas y creo que eso es algo de una película de superhéroes o algo así, ¿no? No La sé qué verdad es que escena no sé qué es. película, pero se veía como una... El caso es que... Sí, sí, la gente es bastante ingeniosa y yo vi que a mucha gente le gustó ese meme, entonces había mucha gente subiéndolo y yo lo compartí, digamos, también. Pero no lo entendí muy bien, sinceramente, salvo por lo de oprimir el botón, etcétera. No, no, Estuvo no, simpático. estuvo divertidísimo. Es más, y ya ves que como que lo republicaste varias veces, cada publicación me volvía a reír. Dije, como dicen allá en Argentina, sos grande, ¿no? Bueno, gracias, de verdad, gracias. Oye, y volviendo al tema, te están Sí. llegando muchísimos corazoncitos, qué gran relaje. Entonces, te digo, estabas muy, muy solicitado. Agustín, a ver, aquí en México, no sé en Argentina, pero aquí en México ha aumentado con la pandemia 14% la violencia de la mujer. 10 mujeres mueren al día. Es un tema muy complicado aquí en México, pero también tenemos que aprender a separar el feminismo del derecho de género. Cuéntanos sobre el tema, por favor, porque aquí el experto eres tú. Bueno, a ver, la pregunta que yo haría dos preguntas, ¿no? Porque a veces las preguntas se pueden contestar también con preguntas para después Ah, aclarar hacia dónde vamos. Yo diría, esa información supongo que ha salido bastante bien promocionada en varios medios de comunicación, entiendo, ¿no? En México, es decir, que ha aumentado, ¿cuánto me dijiste? 10%. no, 14. Esto fue en la Red Nacional de Refugios aquí en México. Fueron los que Ok. tienen el dato. Ha aumentado el 14% en lo que va durante el confinamiento. Ujú. ¿Y se sabe en qué porcentaje ha aumentado la violencia en términos globales, por ejemplo? Ese seguramente sí, pero ese dato ahorita te lo consigo. Pero en global, es que sí, global también es No, muchísimo. o sea, ¿Viste? Qué bien se contesta con otra pregunta, totalmente de acuerdo. ahí está el punto. El punto es, evidentemente, hay un gran problema con el confinamiento, que es el aumento de la violencia. Ahora, yo no estaría tan seguro de si solamente ha aumentado en México, que es un país muy violento por otra parte, es decir, es uno de los países más violentos de América Latina, por una razón objetiva lo estoy diciendo, no porque a mí me parezca, porque yo conozco más ciudades de México que Argentina, te tengo que contar, pero no lo estoy diciendo porque yo haya tenido algún problema en México, porque jamás lo tuve, No, pero simplemente por los las noticias. índices, no, más aún, por los índices de homicidios anuales que existen en México, son desproporcionados los que existen de hombre a hombre en comparación con, por ejemplo, de hombre a mujer. A su vez, de mujer a hombre es desproporcionado con el que existe entre hombre a mujer. Pero a veces tomamos una porción de esa realidad, que es la violencia hombre a mujer, y pensamos que eso se explica por sí solo. Cuando en verdad, si vos tenés violencia desproporcionada de hombre a mujer,
tenés violencia desproporcionada de hombre a hombre, tenés violencia de mujer a hombre. Yo ya no sé si podemos tan alegremente sostener que, por ejemplo, el gran problema mexicano es el patriarcado que desencadena la violencia. Yo al revés, diría, acá hay una sociedad que está atravesada por un montón de factores sociológicos, psicosociológicos, o mejor dicho, de psicología social, claro, psicosociológicos, e incluso quizás también psicológicos, que se vive una violencia descomunal. Y también, ojo, factores económicos, factores históricos vinculados con narcotráfico. Ya. Entonces, acá el juego es bastante curioso, porque claro, en todas las noticias seguramente aparece, durante el confinamiento la violencia contra la mujer aumentó 14%. Y todo el mundo ahí nomás se impacta, porque es algo lamentable que haya aumentado la violencia contra la mujer un 14%, un 5% o un 1%. La violencia contra la mujer tendría que disminuir, no aumentar. Pero al Exacto. mismo tiempo, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿y cuál es el análisis del aumento de la violencia en general? Porque, por ejemplo, durante el confinamiento también han aumentado los robos en todas partes, por ejemplo, y el robo siempre implica violencia, con lo cual yo me animaría a suponer que en México, como en otras partes, la violencia en general ha aumentado, y dentro de esa violencia en general ha aumentado también, lamentablemente, la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer tiene un plus, y esto no quiero que deje de ser dicho, que es que un hombre que golpea a una mujer ejerce una fuerza superior a la de la mujer y por lo tanto merece ser repudiado no doblemente, sino triple, cuádruplemente, o sea, merece mayor repudio social y eso es clarísimo y de eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, Claro. desde chico a uno le enseñan o le tendrían que enseñar, por ejemplo, a las mujeres no se le pega y agregar, a nadie se le pega, en verdad, ¿no? O sea, para tener sociedades menos violentas hay que enseñar a las mujeres no se les pega y a nadie se le pega, Sí, además. a nadie, Empezar por exactamente. ahí, ¿no? Me acaba de mandar un enlace un amigo David Ordaz, que también es periodista, que a nivel global en la ONU son 243 millones de mujeres, son a nivel global. Pero vaya, como dices tú, es violencia en general, ¿no? La violencia hacia el hombre, hacia las mujeres es, pues sí, castigable. Y más como dices tú, la fuerza del hombre sobre la mujer, eh, por, por el simple hecho de que el hombre es más fuerte, lo que acabas de decir. Por eso es que se castiga un poco más, ¿no? Pero si te puedes... Ahora, sí, y yo incluso te diría algo más, digamos, si la mujer tiene 40 años y golpea a un hombre que tiene, digamos, 8 años y es paralítico, bueno, te das cuenta que en verdad los temas de género y sexo no son tan lineales como uno pensaría siempre. En términos generales, el hombre es superior físicamente a la mujer, por lo tanto, nuestros sistemas penales en Occidente prevén un agravamiento de las penas desde mucho antes que apareciera toda esta idea de la violencia de género y del feminicidio, aparecía un agravamiento, por ejemplo, por asimetría de la fuerza, por el uso abusivo de la fuerza o incluso por las relaciones de parentesco. Con lo cual, la idea del feminicidio no vino a agregar nada nuevo. Si yo mataba a una mujer, por ejemplo, a mi esposa, si yo le mataba a mi esposa antes de la figura feminicidio, ya estaba contemplado dentro de la escala penal, que es una escala de años que me dan a mí de prisión, ya estaba Ujú. contemplado, digamos, bueno, ¿cuántos años le vamos a dar a este tipo? Bueno, eso está en función de muchos agravantes de que puede tener el crimen. Uno de esos agravantes era, por ejemplo, que yo hubiera matado a mi esposa. Entonces, en verdad no hay nada nuevo en términos reales, hay cosas nuevas en términos ideológicos, ¿no? Ok, no, bueno, qué buena teoría estás. Pues no estudié la realidad. Es violencia al final. Y tocando el tema de la igualdad de género, porque como te decía y te repito, o sea, por años la mujer ha estado tratando de luchar, para empezar, deja tú, tener derecho a libre voto, ¿no? O sea, ni siquiera votaba la mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día, y me consta, yo fui ahora sí que un ejemplo en mis trabajos anteriores, no es posible que no te paguen lo mismo en el mismo puesto al hombre que a la mujer. Lo viví. Tenemos el mismo puesto un compañero y yo, y ya le pagaban el doble que a mí. Ujú. Ok, yo te diría, digamos, varias cosas en general. Ya voy a ir al tema de brecha de género, de brecha salarial. Eh,
digamos, sí, las mujeres en efecto han sido, digamos, no hemos sido iguales y han habido muchas injusticias. Por ejemplo, que la mujer no pudiera votar, era una injusticia, claramente. Ha sido un avance el hecho de conquistar derechos políticos para la mujer. Que la mujer no sea igualdad, que la mujer no sea igual frente a la ley, es una injusticia. Ahora, si yo tengo que seguir buscando injusticias, también creo que podría encontrar algunas injusticias inversas. Por ejemplo, ¿por qué el servicio militar obligatorio en nuestros estados siempre ha sido algo Hacia el de hombre. hombre? Por ejemplo, ¿no? Digo, ya casi que no existen los servicios militares obligatorios en nuestros estados, por lo menos en América Latina, pero han existido durante mucho tiempo. Entonces, han existido durante un tiempo en el cual el hombre votaba y como tenía una responsabilidad civil y política por poder votar, tenía que tener también una responsabilidad militar de dar un año de su vida para ese sistema en el cual él se hacía hacedor de derechos políticos y cívicos. Entonces, no era algo tan lineal y tan gratuito como la gente, digamos, tiende a pensar. La mujer oprimida, el hombre en una posición de ultrapoder. La mayor parte de los hombres no ha tenido poder en la historia. La mayor parte de los hombres ha vivido míseramente, que han habido siempre una minoría muy minúscula de hombres que han estado sobre la jerarquía social, no significa que eso represente a la masculinidad como tal. Por ejemplo, hoy podemos pensar en hombres como, no sé, Bill Gates, Jeff Bezos, podemos pensar en tipos como, no sé, George Soros, son todos hombres multimillonarios, diríamos en México, no sé, Slim, ¿no? Ujú. Claro, son hombres. Ahora, Slim, ¿es representativo para el hombre mexicano promedio? No, es una cosa que se sale de la norma. Entonces, los hombres en general, yo no sé cuán beneficiados han sido por el sistema. Desde el vamos, ya te puedo encontrar, estar sujeto a la servidumbre de un servicio militar durante un año entero, no me parece un privilegio. Por otro lado, si querés que traigamos la discusión a hoy podemos seguir encontrando muchos campos sociales y muchos, digamos, espacios de existencia social donde el hombre realmente no tiene una situación privilegiada en absoluto por sobre la mujer. Por ejemplo, los trabajos más peligrosos, más sucios y más insalubres son cubiertos mayoritariamente siempre por hombres. Por eso, según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las muertes y enfermedades laborales las padecen los hombres. Por ejemplo, en Occidente, en los últimos años se ha llegado a constatar que hay un 33% más de mujeres que se reciben de universidades. Probablemente porque pueden ser más inteligentes, se pueden esforzar más, ser más responsables. A mí me parece espectacular que se reciban más. Pero, digamos, ya ahí encontramos otra cuestión donde la idea de igualdad de género me haría un poco de ruido porque yo no veo feminismo pidiendo igualdad de género a la hora de calificar a los alumnos en una universidad. Y ahí sí que encontraríamos también seguramente brechas de género. Y seguramente diría, bueno, es que la mujer está estudiando más. Perfecto, entonces no me pidas igualdad de género, pedime igualdad de partida, o sea, igualdad ante la ley. Yo tengo las mismas reglas de juego, quiero tener las mismas reglas de juego. Ahora, vos me decías, a mí me pagaban menos que a un hombre por el mismo trabajo. La determinación del salario no es una ecuación tan simple como decir simplemente hago el mismo trabajo. Hay alrededor de 27 variables que influyen en la determinación del salario. Por ejemplo, la antigüedad. Por ejemplo, el currículum. Por ejemplo, no se le paga en una universidad lo mismo a un profesor con una maestría que a un profesor con un doctorado, que a un profesor con un postdoctorado. No se le paga igual, digamos, incluso según áreas de especialización. Podemos pensar, bueno, los médicos, se dice, cobran más que las mujeres por hacer el mismo trabajo, o sea, son todos médicos a final de cuentas. Y uno puede quedarse con esa idea y decir, sí, es cierto, son todos médicos a final de cuentas y el médico en términos generales cobra más que la médica. Cuando pones la lupa, te das cuenta, por ejemplo, que voluntariamente los hombres médicos suelen escoger especializaciones de la medicina que en el mercado pagan más, como la cirugía, por ejemplo. Y que las mujeres suelen escoger especializaciones de la medicina que pagan menos, como la pediatría. Entonces, cuando empezás a fijarte que hay demasiadas variables en el salario,
a mí ya no se me hace tan transparente la idea de que hay una, digamos, que hay una falta de igualdad salarial en términos estrictos, porque si lo hubiera, si realmente hubiera un sistema que pagara menos a la mujer por el hecho de ser mujer, ese sistema sería totalmente contrario a los intereses económicos del hombre. Te voy a decir por qué. Porque ningún hombre encontraría trabajo. Ningún capitalista, por más machista que sea, sería tan tonto de pagarle más a un hombre simplemente porque él es hombre en lugar de pagarle a una mujer para ejercer su dominio patriarcal. Eso sería terrible para los hombres, no encontraríamos trabajo. Si realmente hubiera una estructura salarial que solamente explicara sus diferencias por variables de género. Y entonces, después de tanta lucha, ahora, quiero aclarar, no es que yo esté diciendo que soy feminista, no, yo no me estoy poniendo etiqueta nada, solamente es una, No, no, una no, plática, yo ¿no? sé. Sí, no, Sí, no, claro. es una plática, digo, que soy mujer, sí, y que me gustaría tener como igualdad, que yo nunca he peleado realmente, pero soy lo único que sí, como, vaya, peleo un poco es por, y no peleo, o sea, mis ideas, vaya, no es que salga yo a la calle a una marcha, nunca he ido a una marcha, la verdad. Pero, por ejemplo, lo que yo sí exigiría un poco más en igualdad, y no, no tanto de género, es como oportunidades. Por ejemplo, en mi caso soy mamá, ¿no? Sí. No hay oportunidades de que una mamá vaya con su niño al trabajo y que haya, por ejemplo, una ludoteca en el trabajo que pueda estar ahí jugando 2 horas el niño en lo que tú estás a 3 pasos en tu oficina, ¿no? O sea, la mamá, o Ujú. tienes que dejarlo que alguien lo cuide en su casa y tú separarte de 6 a 8 horas de tu hijo, o dejar de trabajar, porque laboralmente no hay cómo apoyen a una mujer que trabaje. Eso, por ejemplo, a mí es algo que sí me causa conflicto. O sea, yo tuve que dejar las noticias, me independicé por eso, porque me convertí en mamá y para mí la prioridad era cuidar a mi hija. Y no podía meterme yo 8 horas a una compañía a trabajar. Entonces, por eso es que yo me hice a un lado y me independicé para no dejar a mi hija. Ese es un punto al que digo yo, si fuera como más igualdad, ¿por qué Sí. esos puntos? Porque yo jamás Entiendo, en una entiendo. marcha, digo, apoyo mucho a las mujeres que pelean por sus derechos, que no se sienten igual que ha avanzado, pero ahorita después de tanta lucha que ha tenido la mujer, ¿tú cómo ves el tema del feminismo actualmente en el mundo? No hablo porque Argentina y México, o sea, al final de cuentas es Latinoamérica, pero también el machismo en México es bueno. La típica, yo salgo a trabajar, tú te quedas en tu casa lavando, cocinando y cuidando a los hijos, mientras yo salgo a cenar, salgo con mis amigos a trabajar. O sea, aquí en México sí se da también mucho eso. No generalizo para nada, nunca generalizo, Ujú. pero aquí en México sí se dan muchos esos casos. Mientras mi esposa está en mi casa cocinando y cuidando a los hijos, yo voy a trabajar y después de ahí, si me voy a cenar o no, da igual, si llego a la de la mañana, da igual. ¿Por qué? Porque sé que mi esposa está cuidando a los hijos de mi casa. Hay muchos de esos casos. ¿Tú Es cómo curioso tomas eso? porque sí, que los países donde realmente han habido más oportunidades, las mujeres están tendiendo a quedarse en la casa a cuidar a los hijos cuando se les deja, digamos, la libertad para hacerlo. El problema con el feminismo es que no está pidiendo en general lo que vos estás pidiendo ahora. Por ejemplo, bueno, me gustaría poder solucionar la idea de congeniar la crianza de mi familia con, digamos, por ejemplo, mi carrera profesional. Evidentemente, por una razón que es biológica, la mujer tiene un contacto distinto con sus hijos que lo que tiene el hombre. Es decir, el hombre no tiene mamas para poder amamantar a su cría, y eso ya es una diferencia objetiva biológica de orden natural que es irreemplazable. Digo, vos has sido madre, por lo que entiendo, y te darás cuenta que si vos tenías que quedarte con tu hijo y no tu pareja, no era simplemente por un sistema machista, sino que probablemente ese sistema estaba reflejando una condición natural, que era que la madre siempre ha cumplido una función orgánica respecto de su hijo totalmente distinta. Función orgánica que empieza desde la propia concepción, en la cual la madre lleva a su hijo en sus propias entrañas y lo alimenta, digamos, subsidiariamente, de una Claro. manera. Ahora, lo que a mí me alarma es que yo estaría de acuerdo en la idea de decir, bueno, veamos modelos más justos, por ejemplo, de repartir las tareas domésticas, veamos alternativas para que la mujer no tenga que discontinuar necesariamente durante mucho tiempo, porque es inevitable durante algún tiempo discontinuar, digamos, con la carrera profesional. Es decir, ninguna madre sale de la clínica al día siguiente y se mete de nuevo en el trabajo. O No, quien por tiene que hacer supuesto. eso es
o quien tiene que hacer eso es una madre extremadamente pobre. Es decir, pobre económicamente, que no puede ni siquiera tomarse algunos días para poder recuperarse y poder vivir la maternidad en esos primeros meses, ¿no? Yo veo un feminismo que está planteando un modelo totalmente inverso. El modelo del feminismo es ser madre te esclaviza. El modelo no es, en el fondo, bueno, que los hombres se hagan cargo de una manera más activa también de las actividades domésticas, cosa que no me parecería en absoluto No, no, mala. pero vaya, pero sin desviarnos mucho el tema, no, no que la mamá no tenga que ser entregada, no, yo lo que voy es, por ejemplo, laboralmente, no se tiene el apoyo en la empresa donde trabajas, es decir, ¿sabes qué? Para Sí, no dejar a mi hijo, o sea, lo puedo sí, como entiendo. compaginar con el trabajo, ¿no? Bueno, Ahora, y sería no digo de que tú lo pienses, no, digo yo, cómo quieren las instituciones en las reglas de cada país, vaya. sí, bueno, sería mucho más. Vos fíjate, la hipocresía que a mi juicio atraviesa todos estos movimientos es que sería mucho más interesante, ¿por qué no decimos? En vez de, si hay tanto dinero para aborto, y créeme que los abortos cuestan demasiado dinero, Claro. según por ejemplo PPFA, dentro de los primeros 3 meses hasta $1.500 te puede costar un aborto. Si hay tanto dinero para aborto de los estados de América Latina, que somos naciones pobres, pero para aborto hay mucho dinero, ¿por Exacto. qué el feminismo no está planteando una transferencia? En vez de dinero para aborto, por ejemplo, un apoyo de ingreso mínimo para una mujer que acaba de ser madre y que tiene que hacerse cargo de ese niño, que Total, además tiene, y que aparte tiene una función pública en la maternidad. Digamos, tiene una totalmente de función acuerdo. pública en la medida en que la reproducción es necesaria para mantener a una comunidad en vida. Si no hay reproducción, Totalmente de no hay acuerdo. más individuos. Entonces digo, hay plata para el aborto, pero bueno, no, nadie está pidiendo plata para apoyar a madres solteras, por ejemplo. Nadie está pidiendo dinero para poder paliar esos meses en los cuales la madre necesariamente se queda con su hijo para poder criarlo o con su hija, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las preguntas, porque en el fondo yo creo que este feminismo responde a cuestiones que no tienen que ver con las mujeres, o digamos que no tienen que ver con los intereses de todas las mujeres, y por eso se alarma tanto cuando aparecen mujeres antifeministas, que es lo peor que puede ocurrirles. Perdón que me río un poco, pero es que estoy leyendo los mensajes que mandan, que dice, la mataste. Primero No, 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 no no es un estamos debate. peleando, estamos platicando un No, tema. no. Y la otra Perdón, dice, perdón, ¿quién aclaro, guardaría? aclaro porque puede haber gente que me está siguiendo a mí también, que se ha metido en el vivo. Aclaro, digamos, que esto es una entrevista con una buena periodista mexicana y los periodistas eh, tienen que ser incisivos. No, No pero otra, siempre sí, todas no, las, no. claro, Oye, pero no, sí. es que no sabes, pero yo viví en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, Ah, más o menos entiendo el vocabulario. La mataste, y yo, si no estamos peleando, estamos platicando. sí, bueno, es que ves, digamos, los ánimos están demasiado caldeados porque este es un tema que ha Exacto. fragmentado a todas nuestras sociedades y, digamos, que la gente entienda que esto no es un debate. De hecho, vos pensás muy similar a mí en muchas cosas, según yo entiendo, y estás haciendo tu trabajo de periodista, que es pinchar para Sí, poder sacar argumentos. y Claro, para dar está materia perfecto. a las diferentes audiencias que nos están viendo ahorita, porque todo el mundo Exacto. piensa diferente, no todo el mundo tiene tu mentalidad y la mía. Entonces, para darle Claro, amplia respuesta a todos. exacto. Sí, 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 sí. Ah, que dice que en Argentina la mataste es con amor. Entonces yo estaba confundida. Could be. No sé, no sé. Oye, no, pero es que libertaria. A ver, hay que leer un poco porque mandan muchas preguntas. En Argentina el feminismo radical, culpa de... Ok. Es que Pasa muy rápido. sí, Pasa muy pasa muy rápido. rápido porque estás muy solicitado. Tienes muchísimas preguntas aquí. Llueven corazones y preguntas. Sí, Agustín, que eres muy guapo. Vos sos muy guapo. Dicen, pinchar tiene un... Que... Bueno, ya no vamos a Bueno, leer palabras argentinas porque allá tiene un significado y aquí otro y de repente sí es medio sí, sí, variado. sí. Oye, entonces, ahorita globalmente, ¿cómo es que después de tantos años que ha avanzado el tema del feminismo, cómo se encuentra ahorita globalmente el tema? ¿Ha avanzado? Ujú. ¿Están las mujeres feministas
porque a mí por una parte aquí, antes de la pandemia hubo una marcha, porque pues sí, había mucho feminicidio, como dices tú, bueno, no hemos visto los porcentajes, ¿no? Pero hubo una marcha y al final hubo muchas encapuchadas y destrozando monumentos históricos y dices tú, no se confundan, o sea, una mujer que está luchando por sus ideales y por qué no la maten, no tiene que ser encapuchada pues sí, a romper monumentos históricos y por otra parte sale el presidente de la República, Agustín, a decir, solamente no toquen el Palacio Nacional. O sea, su mensaje fue ese. O sea, no decir, vamos a escuchar, vamos a ver qué no. Nomás no lastimen el Palacio Nacional. Así fue como reaccionó el presidente de la República ante miles y miles de mujeres que se van a exigir que no las mataran a sus hijas, a sus hermanas, a sus mamás. Así salió a contestar el presidente de la República. Bueno, a ver, yo diría dos cosas. ¿Cuál es la efectividad de esas manifestaciones? Digo, vos me decís, esa manifestación es para que no maten a las mujeres. Bueno, esa manifestación tendría una efectividad muy clara en la medida en que generara políticas públicas efectivas para disminuir la violencia en México. Ahora, vuelvo a lo anterior. Cuando yo hablaba de violencia global, no me refería a global del mundo. Me refiero a violencia independientemente de entre quién se da esa violencia. En México los índices de violencia son enormes. Entonces, vamos a suponer, la marcha de mujeres rompe toda la ciudad, vamos a decir, pero a cambio consigue políticas públicas que disminuyen sustancialmente la violencia contra la mujer. Bueno, a mí las formas no me gustan, no son métodos que yo reivindicaría, pero por lo menos encontraría una racionalidad utilitaria. O sea, habría un utilitarismo. Yo puedo romper la ciudad a cambio de un bien mayor que sería una política pública para disminuir la violencia contra la mujer. Ok, no es la ética ideal, pero suponte que esto fuera así. Ahora, lo que se ha registrado es todo lo contrario. Lo que se registra es que estas marchas generan más violencia porque son violentas, pero además generan un discurso público que termina siendo la raíz de políticas públicas, que es un discurso que no da en el clavo, no da en el blanco, no está explicando lo que está pasando. Cuando en esas marchas dicen, nos matan por ser mujeres, queremos que dejen de matarnos, como si en México solamente se mataran mujeres y como si hubieran grupos de, digamos, terroristas que salen por las calles a buscar a mujeres para matarlas porque son mujeres. Eso realmente no existe. Digamos, la violencia contra la mujer no es una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es tautológico. A vos mujer te matan. ¿Por qué te matan a vos mujer? Por ser mujer. Es tautológico. ¿Qué es una tautología? Es un problema lógico. No es lógico. Si yo digo, a mí me matan por ser hombre, ¿por qué a vos te matan por ser hombre? Es circular. Yo necesito tengo que salir de ese círculo para encontrar factores explicativos que no sean tautológicos, porque necesito atacar a esos puntos, a esos factores que están explicando la violencia contra la mujer. Entonces, ¿de qué nos perdemos de encontrar esos factores cuando simplificamos el mensaje social en esta tontera de nos matan por el hecho de ser mujeres? Yo diría, ¿cómo está involucrándose, por ejemplo, el consumo de alcohol en México en relación con el aumento de la violencia contra la mujer? Vos me decís, en el confinamiento ha habido un aumento del 14% de violencia contra la mujer. ¿Y qué aumento de uso de alcohol ha habido? No, de hecho tuvieron que suspender la venta del alcohol porque estaba aumentando la violencia intrafamiliar. Bueno, entonces la suspendieron. Fíjate que sí. ¡Sos grande, Laje! Fíjate que sin conocer eso, uno ya puede empezar a pensar para salir de ese círculo. A la mujer la matan. ¿Por qué la matan a la mujer? Por el hecho de ser mujer. Me cerró un círculo, pero no encontré ningún factor. Eso es un gran problema. Yo, para hacer una política pública, necesito saber cuáles son las causas del problema que voy a atacar. Entonces, salirme de ese círculo significa, a ver, para. ¿Cómo está impactando el alcohol? Vos me decís, fíjate, estaba aumentando el alcohol. ¿Cómo está impactando el uso de drogas? ¿Cómo estaba impactando la narcocultura? ¿Cómo estaba impactando ciertas patologías psicológicas?
ciertos problemas psiquiátricos, cómo está impactando la disgregación disgregación sociológica de la familia, cómo está impactando la violencia que uno consume por televisión. Bueno, un montón de otras cosas que se van de esa ecuación simplona, X igual X. A una mujer la matan por ser igual a una mujer. Eso es una tontera, eso no es una ecuación. Entonces, ¿cuál es mi problema sobre todo con estas manifestaciones? Su violencia al servicio de una causa que termina perjudicando a las mujeres que son víctimas. Porque mientras les venden a esas mujeres víctimas, víctimas de violencia real, les venden que les van a solucionar los problemas, en verdad están haciendo política barata, se están llenando los bolsillos, están multiplicando las dependencias y los órganos estatales, el presupuesto estatal para estas causas, y no solucionan absolutamente nada. Te voy a poner dos ejemplos muy rápido para cerrar la idea. Argentina, el país más feminista de América Latina, ha visto incrementarse desde los últimos 6 o 7 años la violencia contra la mujer junto con el presupuesto estatal para combatir la violencia contra la mujer y los órganos de género, el Ministerio de la Mujer, la línea rotativa de no sé qué cosa, la lucha contra el heteropatriarcado, los programas de televisión feministas, los medios de comunicación hablando todo el día de esto. La violencia contra la mujer aumentó, no bajó, últimos 7 años. En España los feminicidios aumentaron en los últimos años en vez de bajar. Eso que España es el país más feminista del mundo hispanohablante. Entonces, ¿qué prueba esto sino la total inutilidad de este paradigma que no ha resuelto absolutamente nada y nos ha generado mucha pérdida de tiempo? Porque el problema es real. Las soluciones no son reales porque son ideológicas. ¿Sabes qué? Tenemos tanto en común mentalmente. Mucho. No. Es que es totalmente es cierto, es tú, es una tontería que porque es mujer la maté, porque es hombre la maté. Voy más de acuerdo en el tema que, o sea, no estoy de acuerdo con esa mentalidad, pero estoy más de acuerdo en esa respuesta, que digan, es que venía con la falda corta, entonces, vaya, quise cometer el delito, ¿no? Porque venía provocativamente, ¿no? Pero no porque sea mujer. O lo maté porque es hombre. No, ¿qué te hizo para...? Voy más de acuerdo con ese tipo de respuestas de venía provocativamente, entonces es su culpa porque venía... Que no es una respuesta correcta, pero es una respuesta al final de cuentas, no es porque es mujer. No, y aparte, vamos al tema de la falda corta, si querés, que ya implica ya no solamente un asesinato, sino implica, digamos, un acoso, una violación. Vamos a poner el caso de la violación. Digo, a ver, ¿cuáles son los dos modelos? El feminismo, ¿qué está pidiendo para los violadores? Bueno, su máximo logro en los últimos años ha sido armar un himno, el himno feminista. Digo, ¿el himno feminista va a reducir las violaciones? El himno feminista le va a hacer entrar, claro, cuando el violador o el potencial violador esté por violar, se va a acordar de que escuchó el himno feminista y va a decir, ¿cómo? Se va a acordar del himno. Claro, se va a acordar y va a recapacitar y va a decir, ay, no. Probablemente hasta se lo cante antes, ¿no? Es que sí, es que se mueren de la risa. Es que es para morirse de la risa, porque otra vez estamos inventando tonteras que no solucionan los problemas de la gente, pero ¿sabés qué? ¿Qué dan? Dan prensa, dan plata, dan financiamiento. ¿Vos sabés, por ejemplo, que el himno feminista está registrado? Es decir, que está registrado. Eso sí no sabía que estaba registrado. El himno... ¿Sabés cómo yo me... ¿Sabés? O sea, tiene derechos de autor. El himno feminista genera dinero. Claro. Tiene derechos de autor. ¿Sabes cómo me enteré? Porque YouTube me desmonetizó videos en los cuales yo mostraba algún fragmento del himno feminista y claro, como tiene derechos de autor, es como que yo ponga en un video mío, no sé, una canción, vamos a decir, ya que sos de México, de Luis Miguel. Claro, yo puse una música de Luis Miguel, bueno, Luis Miguel cobra por esto, entonces yo no puedo poner la música de Luis Miguel, como cualquier, digamos, medio de comunicación. Ahora, el himno feminista tiene sus derechos también. Ahora, ¿cuántas mujeres salvó de violación el himno feminista? ¿Y qué estamos planteando otras personas como yo, que supuestamente somos machistas, patriarcales, sí, opresores, heteronormativos? Bueno, yo planteo un debate sobre la castración química de los violadores, por ejemplo. Eso es una muy buena propuesta, ¿eh? Y yo estoy seguro que muchas mujeres estarían a favor mío. Es más, estoy seguro que si a las mujeres se les dice, apoyas
la solución del AG, que no es una solución completa, lógicamente, pero por lo menos, digamos, es un acto muy concreto, castrar químicamente a un violador, ¿eh? O apoyás la solución de ir a cantar el himno feminista y romper la iglesia. Bueno, ¿no? O sea, ¿qué es una castración química para que la gente entienda? No, yo no voy a ir con un serrucho a cortarle nada a nadie. Una castración química, digamos, es, digamos, se le suministran químicos específicos para anular el deseo sexual de esa persona, básicamente, ¿no? Okay. Entonces, se la inhabilita sexualmente. Ahora, un violador para mí merece algo peor que eso, pero es lo menos peor que Es yo supongo inhabilitarlo que... y pasar con el serrucho a un violador, ¿no? No. Química él Yo mantiene sé. sus Dice, es órganos que tú intactos. decías Ah, tú, sí, merece más que eso. Digo, sí, más que sí. eso sería inhabilitarlo y pasarle el serrucho. Yo coincido, pero en un mundo sensibilizado por los derechos humanos, que son siempre derechos humanos de los delincuentes, nunca son de las víctimas, obviamente habría toda una militancia a Sí, favor de no, los bueno. derechos de los violadores. De hecho, te voy a contar algo, las feministas del Congreso argentino, cuando se planteó agravar las penas para violadores y asegurar la prisión, es decir, que no salgan antes de término, nuestras representantes feministas en el Congreso argentino votaron en contra de esa ley, o sea, votaron a favor de los violadores. Órale, qué buen dato. Las Pero son las mujeres a mismas que favor de... cantan el himno. Son las mismas que nos dicen que van a solucionarnos la vida cantando el himno. Entonces, para mí es un fraude. Es un fraude que tiene una víctima. No tanto el hombre. El hombre está mancillado, está denigrado, está puesto en un falso lugar de opresor, está reventado moral y psicológicamente. Los hombres hoy estamos así. Ahora, las mujeres son todavía más víctimas de ese feminismo, porque ese feminismo le está dando un modelo de vida que en definitiva las termina siendo completamente infelices. Yo no veo gente feliz en esas marchas. Yo veo No, por gente supuesto que no. frustrada, cargada de odio, cargada de ira, que hace catarsis, ideologiza sus propias frustraciones en esa bomba molotov que tiran contra una catedral. Bueno, no veo gente, digamos, gente con la cual yo me quisiera relacionar, y muchas chicas están cayendo en todo este odio, lamentablemente. Y las que no caen en este odio se ven perjudicadas por otras razones, que es que hay problemas de las mujeres reales que hay que solucionar, y este feminismo no los está solucionando. Ese es el punto. Agustín, de verdad que ha sido una gozada esta plática contigo. No estaba nada equivocada, era necesario tener esta plática, esta entrevista. Eres grande, como dicen allá, eres grande, Laje. Bueno, De muchas verdad, gracias, en serio. te lo agradezco muchísimo y deberíamos de programar otra plática. Ya sé que estás muy solicitado porque me costó mucho trabajo que aceptaras, pero vamos agendando para unos 3 meses. Que Sí, tengas... yo con muchísimo gusto. Para mí ha sido un gusto. Aparte, me ha gustado que las preguntas fueran incisivas. O sea, yo sé que, digamos, estamos seguramente en comunión nosotros dos con muchas ideas, y hay gente que ha interpretado esto como un debate. No, no era un debate, era una buena periodista haciendo preguntas incisivas para que su Muchas entrevistado tenga que gracias. pensar. Muchas gracias. Es que las mentalidades son muchas, variadas, hay que darle respuesta a todas esas mentalidades y que no estamos en contra de las mujeres, no estoy en contra de mujeres, no estoy a favor de la violencia para nada, simplemente son mentalidades y hay que darle respuesta a todos y seguir luchando por la igualdad en general, ¿no? No es tanto en contra de la mujer, porque la mujer no, y como dices tú, y los hombres son los únicos que se listan en el ejército, ¿no? O sea, es la igualdad y que cada quien encuentre su lugar en el planeta y Eso que lo es, haga eso feliz, es. ¿no? Eso es, mira, si vos me dejas un último comentario, porque Ah, no, creo por que ahí das en el supuesto. punto, das en el punto con eso. A ver, el problema es qué tipo de igualdad queremos. Yo, sinceramente, no quiero una igualdad de género, porque una igualdad de género es una igualdad de resultados. Una igualdad de género, digamos, quiere llevar a hacer a las mujeres lo mismo que hacen los hombres y a los hombres lo mismo que hacen las mujeres. Y Entonces, te anatómicamente sustrae la somos voz. diferentes, para empezar. Pero claro, sin ningún lugar a dudas. Te voy a poner un caso que ilustra muy bien esto, la paradoja de la igualdad de género en Noruega. En Noruega, digamos, un país muy igualitario, encontraron que había un gran problema, que era que la brecha salarial, de lo cual estábamos hablando recién, entre hombres y mujeres, se explicaba en gran medida, o en alguna medida, por el tipo de carrera universitaria que escogían hombres y mujeres, que es lo que yo te decía recién. Hay muchos factores en el salario, ¿no? Entonces, el tipo de carrera.
claro, por ejemplo, las mujeres eligen más magisterio, eligen más, no sé, enfermería, eligen más Periodismo. comunicación social, periodismo, psicología, por ejemplo, todo lo que es humano, todo lo que tiene mucha relación humana, es más típico de la mujer y eso se puede explicar incluso a un nivel, diría, neurológico. Pero eso lo podemos hablar en el próximo vivo para que no me vaya mucho Por de este favor, tema. no, 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 no. Sí, sí, Yo sí, por mí sí, no sí. corto nunca. Ahora bien, claro, ¿y el hombre? ¿Qué escogió el hombre? Bueno, cosas mucho más frías, abstractas, aritméticas, por ejemplo, ingeniería. Vamos a poner ingeniería aeronáutica, deja muy buena plata, ¿no? Entonces, claro, hay un problema. Vamos a ver, entonces dice la gente, digamos, el Estado noruego, dice, vamos a ver cuál es la relación de hombres y mujeres dentro de ingeniería, ¿no? Ujú. Upa, encontramos que, suponte, cada 9 hombres que se inscriben en ingeniería hay solo una mujer. No hay igualdad de género ahí. Exacto. Bueno, pero hay igualdad de oportunidades en el sentido de igualdad ante la ley, en el sentido de que si una mujer quiere estudiar ingeniería, puede estudiar ingeniería. Sí, esa igualdad existe, porque si vos querés ir a matricularte y sos mujer, nadie te va a decir vos no podés venir acá porque sos mujer. Vení y Pero no existe estudiá el y aprobá interés. y recibirte. Pero había falta de interés. Pero la igualdad de género es otra cosa. La igualdad de género es, a mí no me gusta que no haya igualdad en la representación de ingenieros e ingenieras, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo el gobierno noruego? ¿Qué hizo? Subsidió. Esto significa, tomó los impuestos de la gente, le dio dinero a las mujeres que se inscribieran en ingenierías. Esas mujeres que se inscriben en ingeniería empiezan a cobrar un salario mensual, un subsidio del Estado. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? La curva asciende. Más mujeres se empiezan a matricular en ingeniería. ujú. Pasan algunos años y el Estado noruego dice, hemos logrado nuestra meta. Hemos logrado igualdad de género en el ámbito de la ingeniería, lo cual va a corregir, por ejemplo, las brechas salariales globales, hombres, mujeres, etcétera. Bueno, muy lindo. Quitaron el subsidio y ¿qué pasó con esa curva que había subido? Bajo. Bajó y volvió a sus niveles originales. Es decir, ¿por qué razón? Porque si a la mujer la dejaba ser libre sin meterle artificialmente incentivos positivos en forma de subsidios, esa mujer por sí misma, libre de elegir, no iba a elegir ingeniería, porque no le interesaba. Ahora, vos decime, ¿cuán feliz es una mujer que estudió ingeniería 5 o 6 años, se recibió de ingeniera y solamente lo hizo porque el Estado le estaba pagando un subsidio? ¿Se ha realizado profesionalmente esa mujer? ¿Estará contenta hoy en día, digamos, oficiando como ingeniera noruega? Claro. Yo tengo mis dudas, porque uno, digamos, si no ha elegido realmente con libertad, sino porque te han metido un subsidio, no sé cuán conforme podés quedar el resto de tu vida con tu decisión y con tu Claro. profesión. ¿Era tu vocación esa? Bueno, vos fíjate cómo la igualdad de género mete estos ruidos sociales que en definitiva lo que no permiten paradójicamente es la oportunidad de elegir con libertad, ¿no? Tenemos todos que tener la misma oportunidad de elegir, pero Ujú. elegir lo elijo yo. Ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que nos da la igualdad ante la ley y eso es lo que no da en muchos casos la igualdad de género, la oportunidad de elegir libremente. Ay, Agustín, es que de verdad que eres acertado en tus comentarios. Acertado es la Bueno, palabra. No, 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 bueno, de muchas verdad gracias. que qué gusto. Y sí, hay que programar otra entrevista. Si por ti está bien, yo feliz de programar otra entrevista. Sí, pero claro, claro, mira, yo tengo para las próximas 2 semanas más o menos bastante acumuladas los No, pedidos, no, no, no te pero de acá, preocupes. Tipo en digamos, un mes, ya que estés más relajado, sí, digamos como entre 2 y 3 semanas hacemos uno más, con mucho gusto, entre 2 y 3 semanas máximo. sí, nos escribimos para programar porque estuvo buenísima. Bueno, no sé la cantidad de corazones y preguntas y de piropos que te han mandado. De verdad que estoy muy, muy contenta. Muchísimas gracias porque superaste mis expectativas en grande, por mucho. De verdad te lo agradezco. Y aparte, Eh, como te comentaba, estuve 10 años trabajando en noticias, pero me independicé. Entonces, mm. gracias por apoyar este proyecto para que siga creciendo. Y te lo agradezco, vaya, te lo agradezco. Oye, Muchísimas, antes que se me olvide, sí, sí, tengo que agradecerle sí. a un amigo que por él te descubrí, a Sergio Sendel. Él fue el que te recomendó conmigo. No sé si lo ubiques. Sergio, El actor perdón, ¿cómo es Sergio el nombre? Sendel.
Sí por nombre, pero no recuerdo ni dónde lo he conocido. Imagínate, yo... No, no sé si lo has conocido porque está en México y tú eres argentino, Ok, pero por nombre sí, sí que lo tengo, pero no lo recuerdo visualmente, digamos. sí, no. Ahorita si lo pones en Google seguro te aparecen cantidad de Ok. fotos. No, pues sí, por él te ubiqué, porque digo, somos amigos hace muchos años y cuando vio que estás en las Ah, entrevistas, ya sé quién es, que tiene, perdón, que tiene un podcast, ¿puede ser? no, podcast no. Ok, no, entonces me he confundido con otra Seguro. persona, perdón. No, pero ahorita que lo pongas en Google vas a saber quién es. Bien, 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 bien. No, Bien. de verdad muchísimas gracias y gracias a él porque te descubrí, ¿no? Él fue el que te recomendó y no se equivocó. Eres un tipo bastante acertado, preparado y que sumaste mucho a este proyecto. Te lo agradezco y estamos en comunicación para otra entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos, todo el éxito con tu proyecto y te digo algo para cerrar, el futuro de la Dime, comunicación social es esta. ¿M? O sea que, bendito Dios la atiné. digamos, sí, no, sin dudas. El futuro de la comunicación social es esta. El periodismo, como lo conocíamos, de diario, escrito, impreso, de radio y de televisión, es una especie en extinción, te diría. Así que muchos éxitos, creo que estás en la senda de lo que va a ser la comunicación social del futuro. Así que Muchísimas gracias. felicitaciones y éxitos. No, Y pues te dile a mando tu gente que me siga para que vean las noticias. Sí, claro, 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 síganla. Ahí está su Instagram. De hecho, ella abrió este vivo, así que bueno, van a encontrar ahí seguramente información muy, muy interesante. ¿Eh? Así que Muchísimas bueno, te mando un gracias. beso grande. Gracias. Y los que están de mi lado, sigan a este escritor que es un genio. Muchísimas gracias, Agustín. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otra voz, saludos, gracias por todo. Adiós.